Otra vez, hace tiempo que no, el privilegio y la enorme responsabilidad de compartir la palabra en esta mañana. Y quería dar continuidad, o quiero dar continuidad a lo que hablábamos. Pero antes, y justo cuando venía para acá esta mañana, pues me acordé de otra palabra que está en Éxodo 20. Y les invito, Felipe, por favor, no está en la guía, pero te pido por favor, si me haces el favor. Éxodo 20, del versículo 18 hasta el 21. No era el texto con el que iba a empezar, pero sentí hacerlo. En Éxodo 20, versículos 18 al 21, nos dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? ¿O está aquí? ¿Está aquí? Felipe. Éxodo 20, 18. Gracias, Felipe, muy amable. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya? Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Y para qué? Para que no pequéis. La enseñanza de esta mañana se titula Tiempo de crecer y modificar, y lo vamos a ver por qué. Pero ¿por qué me encontré este texto? ¿A quién le gusta el fútbol? No sé si ustedes se han dado cuenta cuando la situación está demasiado crítica y hay un penalti que todos temen fallar, ¿cierto? El penalti que seguramente da la clasificación, o el que al menos da la tanda. ¿Qué hacen la mayoría de los jugadores del equipo? ¿Qué hacen? La mayor parte, seguramente, ¿cierto? Y se busca que el mejor, o que el que seguramente tiene el mejor pateador, ¿no? ¿Quién será el que mejor patea, verdad? Y en ese se pone ¿qué? La responsabilidad. ¿Amén? Los retos lo vemos aquí en la palabra. Había que ir a hablar cara a cara con Dios, y todo el mundo hacía ¿qué? Moisés, vaya usted y hable, porque es que si voy yo. Y lo traigo a la comparación porque seguramente la mayoría de los jugadores, ¿qué pensará? ¿Qué tal que yo patee y lo bote, cierto? ¿Qué tal que yo patee este penalti y lo bote, y después todos qué? Todos me echan la culpa. Y tal cual ocurría con el pueblo. Sabe que yo no estoy a la altura, yo no me siento preparado para ir a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué hacer? Vaya usted que es un buen cobrador de penaltis, ¿verdad? Usted que sí es cercano al Señor, usted que sí busca de Él, vaya y hable y me trae la razón, ¿verdad? Era el reflejo del temor. Y es el reflejo, hermanos queridos, tal vez de muchos de nuestros momentos de la fe, ¿verdad? Esperando siempre en el nivel básico, pero no tomando riesgos. El tomar riesgos impone una gran responsabilidad. En esta mañana vamos a ver este proceso de crecer y de modificar a través de la vida de un discípulo de Jesús, de uno de sus discípulos. Bueno, de varios, pero básicamente de uno que era como el que más hablaba, ¿no? Pero no siempre el que más habla es el que más registra, ¿no? A veces es mejor, nos lo dice siempre, expresarse más con hechos que con palabras, pero había uno que era muy locuaz, que era muy entusiasta y que siempre era como el primero en levantar la mano y como el primero en querer hacer las cosas. ¿Quién era? ¿Todos lo sabemos? ¿No? ¿Por la descripción? El discípulo de Jesús, el que más hablaba, el que más entusiasmo tenía, el que siempre metía la cuchara, como decimos. ¿Quién era? Pedro.
Pedro era, él quería, él quería siempre, cuando decían un voluntario que seguramente aparecía, Pedro. ¿Quién quiere ir a hacer la comida? Pedro. ¿Quién quiere ir a pescar? ¿Quién quiere ir a predicar o a echar demonios? Pedro. Pero vamos a ver esa, yo lo voy a llamar así, evolución de nuestro gran ejemplo, apóstol Pedro, y yo lo veo un poquito para empezar para mí, porque pues a veces siento que actuamos demasiado bajo el entusiasmo, ¿verdad? Pero a veces a ese entusiasmo le hace falta un trasfondo. Con lo cual, vista la palabra del Señor, ¿por qué a Moisés el pueblo tenía terror de ir a hablar con el Señor? Y mandaban a Moisés, vaya usted Moisés, usted es el duro, ¿cierto? Usted es el bueno, usted es el que nos puede arreglar este problema. No sé, seguramente cada uno de ustedes hermanos tiene un ejemplo en el cual tenemos un reto, pero ¿qué hacemos? Huimos, o bueno, o no lo tomamos porque esperamos que lo debe hacer ¿quién? Otro. Y muchas veces, hermanos, el reto del Señor es para nosotros, pero nos queremos quedar en el nivel básico. Por eso en esta mañana queremos hablar de un tiempo de crecer y de modificar a través de la vida, tomando como ejemplo la vida de uno de los discípulos de Jesús, que tranquilamente puede ser nuestra vida o en este caso la de quienes nos podamos identificar con él. Con ello vamos a Mateo 4, 18 al 20, que es el momento en que toda esta historia comienza, este proceso fascinante. Porque si bien con el tiempo nuestro querido Pedro llegó a ser un gran predicador, ¿verdad? Un apóstol, un estandarte de la fe, eso no ocurrió desde un comienzo. Eso ocurrió cuando él tuvo que tomar decisiones y actuar. ¿Qué dice 4, 18, 20? Lean conmigo, si ya está allí, por favor. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué chévere, ¿no? El proceso más bonito de Pedro es que él no necesitaba pensar mucho, ¿verdad? Si lo miramos en todos los momentos de su vida, él tomaba las decisiones ya y por impulso, sin mucho análisis. Y chévere que cuando decide seguir al Señor, él no tuvo en consideración más cosas. El Señor le dijo, ven a mí y te haré un pescador de hombres, que es el llamado tan importante que el Señor nos hace. Si ustedes comparan la vida de Pedro con el apóstol Pablo, hay una diferencia grande en cómo llegaron a los pies de Jesús, ¿verdad? ¿Podemos compararlos? ¿Sí? ¿Hemos leído cómo se convirtió Pablo? ¿Y cómo se convirtió Pablo? ¿A las buenas? El Señor lo llamó y dijo, ya listo, aquí enseguida dejó las redes y salió corriendo. No fue así. O sea, son formas diferentes, ¿cierto? A veces llegamos al Señor Jesús ya porque, de verdad, Él como es soberano doblega nuestro orgullo. Entonces a mí me parece bonita esa comparación porque tenemos dos opciones. Una, nuestra propia decisión, ¿cierto? O la otra, el mismo Señor nos doblega, Él es soberano. Si es que no queremos ser lo que Él tiene para nosotros, pues si no tomo la decisión yo, Él la puede tomar, ¿verdad? Por eso, hermanos, a veces nos asombramos y de verdad nos gozamos de ver que personas que jamás pensaría uno que llegarían a los pies de Cristo lo hacen. Eso es algo muy bonito, ¿verdad? Y escuchamos personas que estaban en el vicio, estaban en la droga, fumaron marihuana, probaron todo tipo de sustancias, pero luego, después de muchas cosas, llegaron a los pies de Jesús porque son de los escogidos, somos de los escogidos de Jesús. Y si mira a Pedro y a Pablo, pues Pedro fue llamado por Jesús y él, al recibir el llamado de Jesús, no preguntó, ¿y eso qué implica, verdad? ¿Qué hay que hacer? Sino que de una vez tomó
su decisión, ¿verdad? Si vamos a la reconversión de Pablo, no, él andaba persiguiendo a los cristianos, mirando a ver qué hacían, mirando a ver cómo los echaba a la cárcel, cuántos mataba. Pero Jesús, Dios también lo había elegido a él, a los dos, de una forma diferente, y los dos llegaron a ser grandes siervos suyos, pero si miramos dentro de cómo fue, completamente diferente. El uno fue a las buenas y el otro fue, podemos decirlo, a las malas, porque él no esperaba que el Señor lo bajara del caballo, que Dios te echara ese caballo y que en pocas palabras lo humillara para que llegara a los pies de Jesús. Amén. Y una vez que estamos en los pies de Jesús, que es, gracias a Dios, los que estamos aquí en esta mañana, quienes venimos a la iglesia permanentemente o esporádicamente, pues iniciamos un proceso. Nos convertimos en sus hijos, pero allí empieza un reto muy bonito que es formar parte de la mayoría que espera que un pastor, un siervo, un líder vaya ahí, reciba, ¿cierto? Para venir a dar o por el contrario, crecer, que es la palabra clave de esta mañana. ¿Queremos qué? Crecer. Nuestros pastores desde que llegaron nos lo repiten, nos lo recalcan en todo momento. Tenemos que crecer y es la meta. Y bueno, poquito a poco el Señor va añadiendo, ¿cierto? El Señor va trayendo, va añadiendo y en algún momento nosotros esperamos es que el trabajo es de ellos, ¿verdad? Bueno, seguramente nos dicen, bueno, yo ayudo, pero usted es el que sabe, usted es el que guía. Está bien, estamos para someternos a la voz y a la palabra del Señor, pero el Señor nos pide crecer. Amén. Entonces, vino una primera declaración de proyección de fe para el apóstol Pedro, muy bonita, que está en Mateo 16, 16. Los juiciosos de la palabra del Señor. Mateo 16, 16. Lo chévere de Pedro era que él de una vez se lanzaba al agua, ¿no? Cuando había un llamado, él iba para allá, sin mucho pensamiento, sin mucho análisis. Perdón, leamos desde el 14, excúsenme por favor, desde el 13, perdón. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y adivinen quién tomó la palabra, ¿no? Interpreten. Más entusiasmo. Ese era el primero. Y él les dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, fue el primero en declarar. Pero como vamos a ver, era un buen comienzo, pero Pedro, al igual que nosotros, tenía que recorrer un camino, tenía que vivir un proceso y tenía que crecer. Entonces, parecía que mientras estuviera a la sombra de Jesús, todo podía mal. Y así es. Pero Jesús lo necesitaba en un escalón más alto, que es lo que vamos a seguir viendo. Siguiente punto, las aspiraciones. A veces las aspiraciones como obstáculo humano nos generan un obstáculo. Aquí no vamos a hablar de Pedro, pero vamos a hablar de unos que le vinieron a amargar la vida. Mateo 20, desde el capítulo 20 hasta el 27, narra una historia muy bonita de dos amigos de Pedro. Mateo 20, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Bueno, esta es una respuesta entusiasta. ¿Podemos pensar que sí podían en ese momento?
¿verdad? Pero como podemos ver en primera, podemos dar algunas respuestas. Él les dijo: a la verdad de mi vaso, Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Bueno, y si seguimos leyendo, van a ver que se armó una pelea porque los otros se pusieron bravos, ¿no? Los otros discípulos, ahí empezó el primer problema porque entre estos que se han creído, ¿no? Ya se sienten de mejor familia, quieren estar el uno al lado del otro en el reino y demás. Pero me quedo con la pregunta que les hizo el Señor y quiero que tomemos especial nota de ello. ¿Estamos preparados para ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Hermanos, con el tiempo ellos estuvieron preparados, crecieron y nos dejaron todas estas valiosas lecciones que muestra la Biblia, pero en ese momento no estaban preparados y tuvieron que vivir muchos momentos hasta complicados. Y si lo vemos, cuando ya Jesús se fue, pues cuando ya ellos habían crecido, tuvieron que enfrentar los verdaderos grandes retos. Y aquí, hermanos, debemos empezar a entender que la voz del Señor a nuestra vida debe ser obedecida sin cuestionamientos, porque pues, seguramente hay palabra del Señor para nuestra vida que nosotros no entendemos porque está antecedida de situaciones que hemos vivido. Porque vamos a enfrentar nuestro propio conocimiento con el conocimiento de Jesús. No olvidemos, hermanos, que nosotros vemos el alcance de nuestra visión es limitado, pero el alcance de la visión de Jesús es más. Él ve mucho más allá, ¿cierto? Y nosotros siempre tendemos ¿a qué? A cuestionarle, a cuestionarle. Vamos a ver qué tan importante es para crecer es obedecer a veces sin entender, ¿cierto? Que es lo que le pasaba a los discípulos. Les invito a que vayamos a Mateo 20, perdón, Lucas capítulo 5, versículo 4. Y aquí vamos a hacer una pausa para mirar esta hermosa palabra del Señor. Aquí tenemos un hermoso texto que la verdad no le había puesto mucho cuidado, pero cuando estudié para esta enseñanza me desafió. Me desafió. Dice así la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes, ¿para qué? Para pescar. Respondiendo Simón, ¿qué le dijo? Maestro, toda la noche hemos estado ¿qué? Trabajando y nada hemos pescado, ¿más qué? Más en tu nombre echaré la red. Y ese, hermanos, este texto la verdad me desbordó y me desborda cada vez que lo leo, porque es que está, o sea, es como Jesús echa abajo nuestra lógica, como Dios dice: no, es que yo soy, bueno, yo sé más que usted no sabe, usted está muy verde. A veces, y dentro de los momentos que vivimos actualmente en nuestra iglesia, hermanos, a veces nos toca decir: bueno, yo no sé si esto es resultado, pero en el nombre del Señor lo voy a hacer. O sea, ¿voy a hacer qué? Caso. Que es lo que a veces nos toca frente a la palabra del Señor. Hermanos, esto es un concepto un poquito complicado a veces y a veces no se entiende. Hay cosas, bueno, no sé, pongo un ejemplo, dentro del equipo de líderes, cuando este año nos pusieron a madrugar los domingos, ¿no? ¿Y cómo nos cuesta? O sea, es terrible. Bueno, particularmente a mí, todavía no corono, todavía me cuesta.
toda la semana madrugando, toda la semana trabajando y el domingo también. Enseguida, ese es el pensamiento que, y a la larga uno se parece un reto muy sencillo. Es que llegue un poquito, un rato antes para que se prepare todo para el servicio, para que el servicio sea ameno, agradable para todos los hermanos, pero cuesta. ¿Y por qué tengo que madrugar? ¿Por qué no 10 minutos antes? ¿Por qué no 15? Esa es mi lógica, ¿verdad? Un detalle muy sencillo, pero cuesta decir, bueno, yo no entiendo, pero no entiendo por qué, ni estoy de acuerdo, pero ¿lo voy a qué? Lo voy a hacer. Ese es lo que el Señor a veces nos pide. No importa que usted no entienda, no importa que usted esté de acuerdo, pero yo tengo una bendición para usted, hermano. Simplemente hágame caso, siga por el camino que yo le estoy enseñando. Un ejemplo más fuerte, sin que sea el centro de este mensaje, es un poquito la economía, hermano. Porque pues darle a Dios lo que es del Señor es difícil, ¿verdad? A veces mis compañeros de trabajo, cuando se enteran que soy cristiano, me dicen, uy, allá en estas iglesias están llenas de plata, ¿verdad? Esos los pastores están, mejor dicho, riquísimos. Bueno, no sé, seguramente habrá casos, pero pueden tener la certeza que como tesorero de la iglesia puedo decir que no es así. Pero, ¿de qué forma me ha llevado el Señor a responderles? Yo les digo, es que eso es un acto de fe. Porque cuando uno le da al Señor, precisamente esa plata, uno la necesita. Eso no le está sobrando. Entonces, se vuelve algo difícil de hacer. Es un simple acto de obediencia. Y es más, en el momento en que a uno lo hace con dolor o lo hace con tristeza, ya perdió el objeto, perdió el caso, ¿cierto? Porque es un acto expresamente de obediencia. O sea, yo, no sé, con dolor o sin dolor, estando de acuerdo, yo le doy eso al Señor y el Señor no da la respuesta. Es difícil, es un tema de hacerle caso al Señor. Hago solo este paréntesis, pero de eso tenemos muchos más ejemplos en nuestras vidas. Cuando no nos parece, no queremos, no nos gusta, porque toca hacer esto, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que obedecer. Es bonito ese ejemplo del apóstol Pedro, porque él se pudiera haber plantado a alegarle, ¿cierto? Pero es que, porque tengo que tirar otra vez la red si ya toda la noche, en toda la noche de pesca, ¿cuántas veces habrá tirado la red? Hermanos, el trabajo de un pescador, yo a veces, bueno, cuando voy no sé, vamos a Girardot, a Dorada, yo sí a Caucasia, además, uno mira el trabajo de los pescadores y uno se da cuenta que eso es un trabajo pesado. Eso es pesado, porque ellos se meten allá en la mitad del río con corriente. Yo no sé cómo hacen para tener esas lanchas quietas, o sea que por la mañana esa gente está agotada, o sea, ya sin fuerzas. Entonces, les pongo este ejemplo para entender que eso era difícil para Pedro, y también lo puede ser difícil para usted, hermano y hermana, si viene clamándole al Señor, pidiéndole algo, si está pendiente de alguien que quiere venir al Señor, o si usted tiene una necesidad y está esperando en el Señor, y el Señor dice, siga esperando, ¿cierto? Pero Señor, ¿por qué no ya? No, siga esperando. Él sabe, Él conoce nuestro corazón. Por allá con el equipo de alabanza estudiamos el libro de Santiago, y por allá hay un versículo muy lindo que dice que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Pedimos más. Porque estamos esperándolo, el resultado lógico de nuestra lógica humana. Y hermanos, quisiera que se llevara escrito por allá donde lo pueda anotar este hermoso texto cuando dice: no he logrado nada, pero si tú me dices que lo haga nuevamente, lo voy a hacer. Y sobre todo, ¿cómo lo digo? No he pescado toda la noche, pero ¿qué? ¿Cuál era la condición? En tu nombre. O sea, en tu nombre echaré la red. Es decir, simplemente, ¿qué se esperaba? Que contrario a su pensamiento, que contrario a sus deseos, que contrario a su fatiga,
Porque hermanos, los cristianos también nos fatigamos, ¿cierto? Pasamos por periodos de desánimo, de no querer servirle al Señor, de no quererle dar a aquellos no querer dar aquello para lo que Él nos llamó, ¿cierto? Por eso puedo poner el ejemplo de que véngase una hora antes del servicio y esté en comunión con el Señor. Parece muy sencillo, ¿cierto? Pero en particular para mí no ha sido nada fácil, lo confieso. Prefiero confesarlo y públicamente, es decir, no es sencillo. Pero hermano, cada uno de ustedes tiene su realidad delante del Señor, en el cual el Señor le da la orden y lo que hace es cuestionarla, ¿verdad? ¿Pero por qué? Yo soy muy ocupado, yo no tengo tiempo, mi familia, no sé, mi economía, tengo muchas necesidades, gano muy poquito. Siempre habrá demasiadas razones, pero el Señor está esperando que por encima de todos esos sucesos en los cuales tenemos mucha razón humanamente, pues seamos tan capaces de decirle al Señor, pues, en tu nombre, ¿no? En tu nombre, o sea, olvidar lo demás y decirle, Señor, no sé, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Es decir, voy a obedecer. Es el proceso más importante al querer crecer. Y parece demasiado sencillo, pero si ustedes van o si vamos a la historia del rey Saúl, por ejemplo, que a mí me fascina estudiar, vemos que él tenía todas las capacidades, Dios lo ungió, pero él tenía un problema. Él tenía un problema grave y un problema que lo hizo fracasar y no quisiera, hermanos, que fuera la realidad de alguno de nosotros, que el rey Saúl, aunque era un guerrero, aunque quería hacer las cosas, aunque quería liderar al pueblo de Dios, él no era capaz de obedecer de esta forma. O sea, de obedecer sin cuestionar. Él siempre quería hacer las cosas a su forma, ¿cierto? Y aquí es importante hacer una pausa para decir que no le podemos servir al Señor a nuestro modo, a nuestra manera, que es lo que realmente, hermanos, si miramos con humildad, muchos hacemos. O sea, queremos sí servirle al Señor, pero a nuestra manera. O sea, dentro de la disponibilidad que tengamos, dentro de los recursos que tengamos o que creamos tener y demás. Hermanos, el Señor es exigente y a veces no nos damos de cuenta que tenemos un Dios exigente, ¿cierto? Como siempre se nos dice que es un Dios de amor, que nos ama, que nos quiere, entonces nos entramos, como se dice, en una zona de confort, ¿cierto? Y pensamos que el asunto es 100% así y vamos olvidando que el Señor es que exigente. No sé, ¿algunos de ustedes han tenido, como yo, un jefe demasiado exigente? No lo sé. Algunos a las buenas, algunos a las malas, de esos que lo hacen llegar a uno a la oficina a las 6 de la mañana, que lo hacen y que le ponen un montón de cosas y uno empieza, uy, pero ¿qué se ha creído, cierto? Y empieza uno a protestar enseguida. Bueno, dentro de su amor por nosotros, Dios es exigente. Y Él espera grandes cosas de nosotros. Y Él espera vernos crecer. Pero hay que empezar por el paso tan sencillo de cerrar los ojos y proclamar el nombre del Señor en nuestra vida y decirle al Señor, Señor, yo no creo que esto dé resultado, o bueno, o no sé si dé resultado, o no estoy de acuerdo, o no me parece, pero en tu nombre echaré la red. En tu nombre lo voy a hacer. Ese es un gran paso para el crecimiento, hermanos. Por eso les invito de todo corazón a escuchar, entender y hacer esta palabra de hacerlo en el nombre del Señor. Hermanos, esto se hace vivo en los momentos de desánimo. A veces uno tiene que hacer, como dice el dicho popular, de tripas corazón, ¿cierto? Y simplemente seguir adelante, obedecer y seguir adelante. Hay un bonito ejemplo, o sea, bueno, no
Nosotros este año con mi esposa cumplimos 30 años de casados, ¿no? Y eso no por nuestra bonita cara, sino por la misericordia del Señor. Pero eso implica esto mismo, ¿no? Que a veces uno tiene que olvidar, pasar por alto cosas y seguir adelante, porque eso es el amor, ¿cierto? Hay que aguantar, hay que aguantar algunas cositas. Pero una de las primeras cositas que hay que hacer es que, y eso creo que todos lo sabemos, es que el día que estamos en disgusto con nuestra pareja, con nuestra esposa, esposo, ¿cierto? Ese día ya cesa la obligación de hacer mercado, ¿cierto? ¿Qué más? Ya ese día no hay que saludar, ¿no? ¿Verdad? Contentos o bravos tenemos una responsabilidad, ¿cierto? O sea, estoy disgustado, puede haber un disgusto, pero la responsabilidad es esa. La obligación está ahí, ¿cierto? Si estoy disgustado con alguno de mis hijos, eso me quita la obligación de apoyarlo, de respaldarlo, de ser el padre. ¿Contento o bravo hay que? Apoyar. Hay que apoyar, hay que hacerlo. O sea, está el disgusto, pero no cesó la qué? La responsabilidad no desaparece. Está bravo con su esposa, con su esposo. Eso es normal, eso pasa. Pero la responsabilidad está. Bravo o contento, hay que ir a hacer mercado, aunque no le parezca. Bravo o contento, entonces es mejor que trate de controlar, hermano, o que tratemos de controlar nuestro temperamento. Y de verdad que ir a hacer mercado bravo es horrible, ¿cierto? Es horrible. Entonces, recomendación, arreglemos ese problema y nosotros vamos a hacer mercado contentos porque uno llega allá y el arroz subió tanto, la carne tanto, la plata no alcanza y uno mal geniado, eso es mucho peor, eso es mucho más desagradable. Pero eso, hermanos, es un ejemplo de lo que debe ser también nuestra vida cristiana, porque nosotros somos la esposa, la novia del Señor y tenemos unas responsabilidades que hemos adquirido. Y si somos responsables, si somos atentos a nuestro deber, eso está por encima de nuestros sentimientos personales. La responsabilidad, querido hermano, hermana, del llamado que Dios te hizo no desaparece en los momentos de crisis. Al contrario, ¿se debe qué? Se debe fortalecer. Y eso, hermanos, no lo debemos hacer en nuestras propias fuerzas, porque eso va a fracasar. Eso no va a poder. Las fuerzas humanas se agotan. Y lo mismo, el entusiasmo desaparece con el paso del tiempo, que es lo que vamos a ver. Si uno sigue al Señor por entusiasmo, eso no le va a alcanzar, eso no le va a durar, sino adquiere un trastorno. Con lo cual les invito a que volvamos nuevamente a Mateo en el capítulo 14. Del versículo, este sí es un poquito, y es el momento fuerte en el que el apóstol Pedro fue desafiado a crecer. Ahí sí vino su gran reto, porque, y sobre este también vamos a mirar lo bonito que es leerlo, entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Jesús anda sobre qué? Sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo que tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Quién fue el primero que se mandó a hablar? ¿Quién fue el primero que habló? Entusiasmo sí tenía, ¿cierto?
Entusiasmo sí tenía y eso es chévere. Pero vamos a ver, hermanos, que el entusiasmo desaparece. Por eso la Biblia nos dice que los niños se fatigan y se cansan por más energía que tengan, ¿no? Hay unos terremoticos, los que hemos tenido terremoticos en la casa, pero nunca falta en algún momento, después de mucho, de poco, de mucho molestar, ¿cierto? Uno ve a esos niños ahí. Y cuando uno ve un niño de esos ahí dormido, uno no cree todo lo que hizo durante el día, ¿cierto? Sobre todo quienes hemos tenido terremoticos en la casa lo sabemos así, pues Pedro era un pequeño terremotico dentro de... Entonces Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo ¿qué? ¿Qué regañó? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, fue, yo digo casi, ¿no? Porque empezó a hacerlo, ¿cierto? Le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas y el Señor, venga. Y se mandó al agua, ¿cierto? Que es algo que nos reta mucho, mándese al agua. Y él iba caminando, pero iba con su entusiasmo. Amo al Señor, le quiero servir, soy un discípulo suyo. Pero ¿qué pasó? No tenía fe, era entusiasta. Y hermanos, lo aprendí, me lo he repetido en todo lo que he podido estudiar sobre estos hermosos textos. El entusiasmo se acaba, el entusiasmo se acaba, perdón. Cuando una pareja está recién casada, eso es maravilloso, ¿no? ¿Cierto? No les voy a decir que se la pasan haciendo día y noche. Es muy chévere, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo no quiere decir que eso se acabe, pero se tiene que estabilizar, ¿cierto? Se tiene que demostrar que no solo es esa parte, sino que el amor es lo que realmente los une. Entonces una pareja recién casada muchas veces tiene mucho entusiasmo, ¿cierto? Pero con el paso de los años el amor se va poniendo a prueba, que es el mejor ejemplo que quiero dar, por eso se pone pesado. sí, vienen dificultades, los hijos, las familias, no sé, muchas cosas, ya, bueno, ni me pongo a contarles en todo este tiempo tantas cosas que nos han pasado a mi esposa y a mí, pero son muchas cosas que te ponen a prueba. Por eso, si fue por puro entusiasmo, eso va a fracasar. Porque eso va a demostrar realmente si había amor en esa, o si hay amor en esa pareja. Muchas parejas viven solo esta fase inicial y una vez que se termina, ya cesan, ¿cierto? Se van cada uno por su lado. Y ese es digamos, algo que en el mundo moderno pues se promueve mucho, ¿sí? ¿Cierto? Solo esa cercanía, pero cuando viene esto que estamos viviendo aquí los discípulos, entonces ahí viene el temor y viene precisamente porque es que ahí sí está probando qué tan fuerte es tu fe, hermano. Y dentro de las parejas de la comparación, qué tan fuerte es el amor que los une. ¿Cierto? Es eso, hermano. Entonces, en el momento del entusiasmo, el Señor, Él les reta, ¿cierto? Le dice, venga, si eres el Todopoderoso, manda que yo camine a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, usted puede, hermano, véngase, ¿cierto? Pero eso también, ojo, venía lo que nosotros llamamos el colateral. O sea, el colateral era qué iba a implicar, ¿cierto? Nosotros empezamos a tener que saber qué implica. Por eso nuestros padres nos dicen que se casa tiene, ¿qué? Casa y costalera, puede hacerlo, pero eso le implica. Y muchas personas no tienen como tan claro esto y por eso, por el camino, ¿qué pasa? Vienen las dificultades, ¿cierto? Vienen los problemas. Eso es un poco lo que le pasó al apóstol Pedro. Cuando él dio el primer paso, ¿cierto? Se lanzó y empezó a caminar sobre las aguas. El milagro se estaba dando.
¿cierto? Y hasta ahí todo muy bien, pero ¿qué pasó de ahí en adelante? ¿Volvió a mirar y vio qué? Le dio miedo. Pero no, pues sí, pero seguramente si el mar hubiera estado tranquilo, él hubiera seguido caminando sobre las aguas tranquilo, pero es que aparte de caminar, no era tan solo caminar sobre el agua, sino sobre un agua tempestuosa, eso ya es diferente, porque eso lo iba a poner realmente a prueba. Entonces él se lanzó al agua y empezó a caminar y iba hacia Jesús. Algunos maestros dicen que mientras iba mirando a Jesús, iba caminando bien sobre el agua, ¿cierto? Pero cuando empezó a ver la tempestad, los rayos seguramente, el mar y demás, entonces ¿qué pasó? El entusiasmo no fue suficiente, porque ahí se necesitaba verdaderamente la fe. Entonces, es uno de los retos, hermanos, de la enseñanza de esta mañana. No fundamente su vida cristiana solamente en el entusiasmo, como en la gratitud por lo que recibe del Señor. Es lo que quiero como hacer, que cada uno tengamos plena conciencia, ¿no? Claro, todos amamos en la buena, ¿cierto? Todos en los buenos momentos seguramente nos vinculan más, pero como vienes, nunca faltará la dificultad, entonces allí es donde empezamos a no poder crecer. Y solamente el que ha crecido es el que puede atravesar, caminar sobre el agua y llegar donde está Jesús, porque pues sí, Él nos da todo lo que queremos hacer y lo que podemos hacer, pero tenemos que dejar de hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestro entusiasmo, y crecer en nuestra fe. Amén. Por eso debo decir una palabra clave que se llama trasfondo. Trasfondo es lo que tenemos de preparación. No sé si han visto que un futbolista, bueno, voy a dar ejemplo deportivo. Hay futbolistas que porque están calientes sufren golpes que de otra forma serían muy graves. No sé si la han visto. Yo he visto unos que prácticamente se les desprende un brazo, ¿no? De un golpe. Y llega ¿cómo se llama? El kinesiólogo del equipo, ¿y qué le hace? Así en caliente se lo organiza, ¿cierto? Si el golpe fuera en frío, la persona enseguida tendría que estar en el hospital, ¿cierto? Pero ahora vemos que como está caliente, como está en el fragor del juego, recibe golpes muy fuertes y no se ve lastimado. No sé si quienes se han dado cuenta de esto. O en un partido de niños, uno ve a un chino que, lo mató, y cuando uno se ve, se para y sigue ¿qué? Sigue corriendo. ¿Y por qué pasa eso? Porque está caliente. O sea, porque ¿cómo les digo? Y es más, ahí entendemos el por qué los futbolistas no empiezan su partido, salen y arrancan a jugar enseguida, ¿cierto? ¿No nos han visto? Ellos llegan, a ellos les toca por ahí 1 o 2 horas antes, para los que nos fijamos de que sea 1 hora antes. 1 o 2 horas antes, ¿qué? Llegar y ¿qué? Calentar. Y claro, a veces uno no entiende, ¿y por qué tienen que calentar? Porque si arrancan a jugar el partido fríos y reciben un golpe, les va a hacer mucho daño. Yo sí he visto varias veces eso de que llega y cae al piso para parecer que se fracturó la clavícula, ¿no? Y uno lo mira y a uno yo le di el brazo así colgando, ¿no? No sé qué nos han visto. Y enseguida llegó pues un experto y le cogió el brazo o sea, como si fuera un muñeco, se lo enganchó allá otra vez en el hueso, en el otro hueso, en el de aquí arriba, y parecía que no había pasado nada. Tal, hermano, tal así es cuando hemos crecido en la fe. Podemos absorber grandes golpes con la fortaleza que nos da el Señor. Es así. Si está caliente, o bueno, muchos, digamos, podemos verlo de otra forma. O sea, la buena preparación, el buen calentamiento, surge grandes resultados. Miremoslo, Mateo 26. Sigamos Mateo, que hoy estamos aprendiendo muy rico de Mateo. Mateo nos narra mucho pero vino otro hecho que
que quería mostrar si después, ya casi para irse Jesús, nuestro amado Pedro ya estaba listo, ¿no? Ya había crecido lo suficiente, pero bueno, ¿qué pasó allí? Esto sí ya fue cuando se trataba de decir si sí estaba listo. Dice la palabra del Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. O sea, ¿qué pasó? ¿Lo bajaron de qué? De la nube. Usted no está preparado, tiene que calentar. Usted no está listo para... ¿Y se cumplió esta palabra? Sí. Totalmente, totalmente. Es decir, mientras proclamaba también con mucho entusiasmo: no, Señor, pero ¿cómo así si yo soy tu fiel seguidor y yo nunca te abandonaré? No, Señor, usted todavía no está preparado. Tiene mucho entusiasmo, pero le falta crecer, necesita crecer. Es el mensaje de esta mañana, hermanos. Necesitamos crecer espiritualmente, numéricamente, personalmente, familiarmente. No nos podemos quedar en el mismo nivel, porque a pesar de que proclamemos ciertas cosas, no, siempre nos vamos a quedar insuficientes, como se veía el apóstol Pedro. Es decir, mientras proclamaba yo, el Señor dijo que lo veía, su merced todavía le falta. No sé si se han dado cuenta, bueno, esto ya lo dije alguna vez, pero cuando alguien lo van a contratar para trabajar en construcción, por más que dé atributos, ¿qué es lo que le miran a la persona? A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo? Las manos. ¿Por qué? Porque si le den unas manos muy delicadas, de una vez, no ha cogido una pala, ¿cierto? Este no se ha untado de cemento, ¿qué más? El palustre, la mezcla. De una vez le miran las manos. Esto sí lo vi de primera mano, porque estaban buscando un ayudante de construcción y no, yo trabajaba con él, le miraba la mano de una vez descartado. Usted no sirve para esto. Es decir, ¿por qué? Porque es que es una esencia. Si la persona sabe del tema, tiene sus manos un poquito curtidas, ¿no? Las manos de una persona que trabaja en construcción no son tan delicadas. Por ello, cuando el apóstol Pedro decía: yo jamás, por más que pase, vamos a negar, el Señor Jesús en forma figurada miró sus manos y dijo: no, todavía falta. Por eso es la necesidad de crecer. Y por último, debemos entender que la transformación y el crecimiento de nuestra vida espiritual, de lo que hacemos en la iglesia, riñe con nuestra esencia. Por eso, si algo tenemos que transformar en el Señor y pedir al Señor que transforme, es aquello que llamamos nuestra esencia. Vamos a ver en Juan 18, del versículo 9 al 11. Entonces, bueno, un poquito antes, allí llegaron a arrestar a Jesús, ¿cierto? Eso sucedió durante el arresto de Jesús. Y dice así: para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, dio al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Marco. Esta es una historia bien importante de lo que es el hacer las cosas a nuestro modo, ¿cierto? El apóstol Pedro, en su entusiasmo, por eso perdóname que sea tan insistente en la palabra, el entusiasmo es chévere, pero el entusiasmo no alcanza para que nos
nunca nos va a alcanzar, ¿cierto? Si no nos preparamos, si no buscamos del Señor, si no oramos lo suficiente, a punta de solo proclamar, ¿cierto? Por eso hemos sido exhortados por nuestros pastores en no formar parte de culturas tan emocionales, ¿cierto? De pensar que con solo proclamar, que con solo decir, que con solo emprender, ya estuvo, ¿no? Todo pasa como el fruto de una relación íntima y personal con el Señor, y Él da siempre la respuesta a nuestra oración y a nuestra petición. ¿Amén? Bueno, tenemos unos desafíos claves, que es los que quisiera dejar a la iglesia en esta mañana, como resultado no de mi análisis, sino de lo que dice esta palabra, porque es la palabra del Señor. El primero es no crecer en la fe, es un gran problema para el creyente, porque el no crecer el no crecer, lo primero que cansa en la vida para todos es la rutina, ¿cierto? Entonces, si nos quedamos haciendo toda la vida lo mismo y no crecemos, pues siempre viviremos frustrados. A veces nos quejamos de nuestra situación, pero no hacemos nada para superarla, ¿cierto? Y realmente hay cosas sencillas que sí podemos hacer, ¿no? Entonces, el buscar crecer, hermano, es algo que todos en esta mañana, los aquí presentes, debemos buscar siempre. Tenemos que tener en cuenta que hay niveles de crecimiento y hay niveles de fe, y que cuanto más podamos confiar en el Señor, más bendición recibiremos. Entonces, esto es la palabra que el Señor nos dice, pero vaya y haga. Y verá que eso sí es un problema. Confiar en el Señor implica que yo dejo de confiar en mí, que yo dejo de creer que solo con mi entusiasmo, con mi preparación, lo voy a hacer. Precisamente empezar a confiar en el Señor es renunciar un poco, dejar de crecer en mí mismo y en mi propia capacidad, en dejar de hacer las cosas como a mí me parece, y me devuelvo al versículo anterior de la pesca, cuando se le dice no me parece, no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer. Eso es una declaración ¿de qué? De confianza, de confianza. Por eso, cuando confío en el Señor, entre más logro confiar. Pero si usted piensa, ¿cuánto puedo confiar en el Señor? Sí, pero es que eso implica retirarme de mi propia, negarme a mí mismo y perder confianza en mí y esperar solo en el Señor. Y hermanos, el gran error del hombre es que una vez que recibe la bendición que hace, se olvida de Dios. Y esa es la realidad hermanos, duele decirlo, pero de la gran cantidad de gente que asiste a iglesias multitudinarias, ¿no? Vamos, recibimos una bendición y enseguida, hasta ahí fue así, hasta ahí fue, ¿cierto? Hasta ahí fue. Necesitaba una sanidad, necesitaba una respuesta económica, necesitaba un empleo, necesitaba, no sé, tantas cosas tantas carencias que tenemos. Vamos por ellas, el Señor nos da la bendición, y ¿qué hacemos? Nos olvidamos de Él. Entonces, ese es el gran error del hombre. Por eso se habla de que hay niveles en la fe, hay niveles de fe. Estuve investigando, me gustó una clasificación que hace el doctor Charles Stanley, que me pareció bien importante. Él clasifica tres nomás para no hacerlo tan especializado. Hay un primer nivel de fe que es la poca fe o la fe inconsistente, la fe inconstante. La inconstancia siempre es un enemigo tremendo en la vida del creyente y lo limita. Miremos en Marcos capítulo 9, versículo 20. Entonces aquí, como es una lectura larga, les voy a dar el trasfondo. Le trajeron al Señor un caso bien grave, un muchacho con un espíritu inmundo, que el espíritu lo atormentaba,
se echaba al agua, se echaba al fuego, mejor dicho, eso es terrible para quienes lo han tenido que vivir eso. Y lo que es peor, primero lo trajeron a los discípulos de Jesús para que ellos intentaran traer la sanidad sobre él. ¿Y qué pasó? Que no pudieron. O sea, ya llegaron a Jesús a ponerle el reto a todos. Mire, es que el niño tiene un demonio, tiene todos estos problemas, echa espumarajos, dice la palabra que crujía los dientes, y lo trajo a los discípulos, ya lo trajo, como dicen coloquialmente, con la pata al pescuezo. Que le dijo, lo traje a sus discípulos, ¿y qué pasó? No pudieron, o sea que la fe de ellos tampoco lo alcanzó. Y él les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Dice el 19 de Felipe. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto al niño? A esto, y dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de Jesús y ayúdanos. Y Jesús le dijo que, si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ¿pero qué? Ayuda mi incredulidad. Hermanos, esa es una realidad de muchos creyentes. O sea, a mí me dio duro leer esto, porque es que esto es como decir, ¿usted cree? Y entonces él le responde, pues sí creo, pero no creo. Porque es que necesito que usted me ayude a creer y dejar de ser un incrédulo. Más o menos, si lo miramos así en tele, analice la palabra del Señor y, o sea, es el ejemplo más vivo de una fe inconstante. O sea, vengo con mi urgencia, ¿cierto? Vengo con un gran problema. Pero cuando el Señor nos pide lo más pequeño que es creer, ¿cierto? Toca hacer un acto de contrición y decirle, Señor, ayúdame en la incredulidad. Necesito dejar de ser un incrédulo. Eso a mí me parece muy fuerte, pero también a su vez muy bonito el reconocimiento que hace. El Señor le dice al que cree todo es posible, y entonces le pregunta al Padre, ¿usted cree? En pocas palabras, aunque intentó decir que sí, lo que terminó reconociendo fue que ¿qué? Que no. ¿Sí? Dios, Señor, yo creo, pero no creo. Señor, creo, pero ayúdame a vencer la incredulidad. O sea, yo no sé, seguramente, como ya los discípulos no pudieron, entonces esto no se va a poder, ¿cierto? Pero el Señor tenía una forma de manifestarse. O sea, esta es la fe inconstante y este es el primer nivel. O sea, una fe que produce poco o casi nada, que siempre está esperando una respuesta, pero de alguien de nivel superior, de alguien que no va a crecer, o que no ha crecido, que puede crecer, pero no lo ha hecho, tal vez porque no ha podido, o simplemente porque no quiere, porque para crecer en la fe hay que querer, hermanos queridos. Entonces, también invito a tomar atenta nota de esto, de que tenemos que decirle al Señor que a veces ni siquiera creemos al 100%. Ese es el primer nivel, o sea, la poca fe o la fe inconstante. Y hay un segundo nivel que es ya la fe que sí se proyecta, la gran fe que se proyecta. Para ello, rápidamente les invito a Mateo 8, nuevamente Mateo, me la pasé leyendo Mateo esta semana. Mateo 8, y aquí también es otro caso en lo cual, en misma situación, pero un nivel de fe diferente. Vamos a ver, o sea, una situación muy parecida. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo, yo iré y ¿qué? Y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente ¿qué? Di la palabra, y mi siervo sanará.
Y mire cómo lo relata, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va, y al otro, ven y viene y hace. Mi siervo, hace esto y lo hace. O sea, es otro nivel. Si vemos que ambos son personas que llegaron con problemas graves. El uno con su hijo endemoniado, el otro con su criado enfermo. Pero la forma como se ve la fe de las personas es diferente. Es lo que quiero que aprueben. Entonces, hermano, pregúntate a ti mismo. Yo ya lo hice y me ha tocado y no con resultados muy positivos. O sea, no me voy a poner como ejemplo. Tenga como ejemplo al Señor Jesús. ¿En qué nivel está o puede llegar? Porque este era, de verdad dijo, no, es que no hace falta que usted vaya. Solamente diga la palabra. O sea, él ya sabía lo que iba a pasar. Tenía una fe sin ser judío, sin ser de la región, sin ser discípulo de Jesús, la tenía completamente clara. Y es muy bonito como viene ya reconociendo, Señor, es que yo ni soy digno. O sea, tampoco soy digno de recibir tantos beneficios de ti. Esa es la actitud con la que debemos ir al Señor, humilde, reconocimiento. Y vi la palabra y mi siervo sanara y tal así se hizo. Qué bonito, ¿verdad? O sea, son dos formas. Entonces, nos debemos ir preguntando en qué nivel puede estar la fe, porque nos vemos que lo que nos da la salvación al Señor es nuestra fe. Pero entonces, si eso es lo que nos da la salvación, debemos preguntarnos en qué nivel está, hasta dónde llegar. Porque como lo podemos ver, primero ir al Señor cuando la gente cree y necesita aún que le ayude a dejar de ser un incrédulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente tal vez había seguido al Señor o había escuchado que Él sanaba, entonces, pero él ni siquiera creía. Y el Señor hizo muchos milagros, pero los objetivos del ministerio del Señor, más que hacer milagros, era traer la salvación, ¿cierto? Como la salvación es por la fe debe crecer y proyectarse. Y por último, ahora sí, la fe perfecta, que es una fe que no se mete ni siquiera en luchas, sino que descansa y se puede describir entre tantos textos que pude ver en Marcos 11, del versículo 23 y 24. Mire que este texto va dentro de la historia de la higuera seca, porque Jesús tuvo que maldecir una higuera porque no daba resultados. ¿Por qué se enseña eso? Porque la fe, hermanos, produce frutos. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es una fe perfecta, es una fe que descansa, una fe que espera en Dios, sabiendo que Dios da la respuesta. Eso sí, la respuesta que para Dios es perfecta, no para nosotros, porque eso no nos podemos confundir, ni podemos creernos esos mensajes que solo transmiten optimismo, sabiendo que tenemos un Dios exigente y que si no crecemos en nuestro nivel de fe, Él nos va a tomar cuenta de ello. Hermanos, esto nos reta en esta mañana y nos invita a mirar el nivel y el estado de nuestra fe y de qué tanto hemos crecido, o por lo menos tomar conciencia o tomar esperanza de lo que el Señor espera de nosotros. Que está bien, si eres humilde y reconoces al Señor que estás y reconocemos ante el Señor que no hemos crecido, que nuestro nivel es bajo, pues de una vez nos dispongamos ante Él, que tengamos aún esa sinceridad del padre del joven endemoniado de decir, pues yo creo, pero ayúdame a dejar de ser incrédulo. Eso era sí, pero no, o no, pero sí, ¿cierto? Era más o menos lo que le estaba respondiendo, o estaba tratando de decir algo políticamente correcto, pero fue humilde y le dijo, ayúdame Señor a dejar de ser incrédulo. A veces toca doblegarse, porque para crecer mucho a veces hay que empequeñecerse.
Entonces, hermanos queridos, quiero dejar 4 conclusiones muy sencillas. La primera es que debemos tomar el reto de crecer, que es algo a lo que nos retaron nuestros pastores desde que llegaron. Es un reto. Y bueno, vamos avanzando, pero como hay que hacer las escuelas, como hay que venir a los ayunos, hermanos, la palabra nos dice que hay ciertos géneros que solo salen con oración y ayuno. Sacar el tiempo para el ayuno es complicado, tengo otras cosas que hacer y demás, pero ¿qué pasa? Es parte de tomar el reto de crecer así. Bueno, para mí el reto de crecer ha empezado por eso de madrugar, porque soy alérgico a madrugar, pero bueno, ha tocado hacerlo. Y bueno, también me hice la pregunta de Pedro, ¿y para qué? Pues bueno, lo voy a preguntar más para que lo cuestiono aquí para adentro, de dientes para adentro, pero bueno, finalmente el Señor no esperaba, el Señor toleraba esos cuestionamientos, de esos desacuerdos, pero piense lo que quiera, cuestione, pero ¿qué? Hágalo, obedezca y recibirá la bendición. Y mire que esta es la historia de la parte difícil del apóstol Pedro, pero si seguimos y si tenemos la oportunidad de ver más adelante, vemos que él se convirtió, después de todas estas cosas, en un gigante de la fe. Él tuvo un proceso muy lindo y fue todo un estandarte y se convirtió en un predicador de multitudes que traía muchas personas a los pies de Cristo. Pero mire que él no empezó desde lo perfecto. El Señor lo tomó desde lo imperfecto, desde cuando era una persona yo creo que hasta mal hablada, porque yo creo que era de esos que metía la cuchara en todas las conversaciones y quería siempre hablar y no callar. Pero el Señor lo fue enseñando, el Señor lo fue educando y aprendió y se fortaleció en él. Amén. Si estamos en el nivel básico, este debe ser ocupado por nuevos hermanos. O sea, deje su lugar, hermano, y crezca, y que su lugar lo ocupe otra persona, al menos, por lo menos en estos niveles de fe. Entendamos que sin fe, como lo dice la palabra, es imposible que agradar a Dios. Y por último, las pruebas y los eventos negativos que nos pasan tienen un propósito. Y ese propósito, hermanos, si me lo preguntan, es sobre todo aprender y crecer. Les invito a que nos coloquemos de pie en esta mañana, entendiendo que no es palabra de humanos. Todo esto que hemos hablado en esta mañana está dicho en la palabra del Señor. Tenemos un Dios milagroso, lo hemos cantado en esta mañana, que abre caminos, que cumple promesas, ¿cierto? Y le decíamos al Señor cantando, así eres tú, eres nuestro gigante. Y nosotros creceremos en Él. Digamos al Señor que creemos, que nos ayude a dejar de lado la incredulidad, porque eso es un gran enemigo, eso es verdaderamente terrible. Y pues hermanos, miremos lo bonito que es tener clara la respuesta divina en el tiempo divino, en el tiempo en que el Señor responde y nos da las cosas. Cerremos nuestros ojos y pongámonos a cuentas delante del Señor, dentro de lo que es nuestra fe, dentro de lo que Él espera de nosotros. Aquí, hermano, lo más importante es que tengamos claro en qué nivel estamos, porque si no lo hacemos, si no somos humildes, no podremos subir de nivel. Señor amado, gracias nuestro Dios amado, Padre Santo, porque tú, Señor, eres bueno, Padre, para siempre es tu misericordia. Y en tu palabra, Señor, muestras a tu iglesia, me muestras primeramente a mí, Señor, me enseñas a mí, me enseñas a la iglesia, enseñas a todos, Señor, lo importante, Señor, que es, Señor, crecer en la fe, crecer en el conocimiento de tu palabra y proclamarte, Señor, siempre Señor y Rey de nuestras vidas. Padre Santo, pongo delante de ti a cada hermano o hermana de esta iglesia, Señor, que vive momentos de tribulación.
momentos en que su fe tal vez se siente insuficiente, que está a la espera de una respuesta delante de ti, Señor. Padre Santo, tú eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, Señor. Así eres tú, Señor. Da la respuesta, Señor, a cada hermano, Señor, a cada hijo tuyo, y quienes estamos aquí en esta mañana, Padre, somos tus hijos, Señor. Hemos traído nuestras cargas a tu cruz, Señor. Esperamos en ti, esperamos una respuesta, Señor. Lo proclamamos en esta mañana, Señor. Aleluya. Gloria sea para el Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, en mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aleluya, Señor, así eres tú, Padre Santo. Lo proclamamos en tu palabra, Señor, y lo declaramos en ti, Padre Santo. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás orando, Señor. Aquí estás.
no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Siga cantándole al Señor si usted cree en un Dios que hace milagros, que es poderoso, que cumple promesas, que abre caminos en la soledad. Sígale a él cantando, que el Señor quiere moverse con libertad y autoridad en medio de su pueblo. En la libertad del Espíritu Santo en este día. Y deje que el Señor obre con poder y autoridad en su vida, en su mente, en su corazón, en todo su ser. Que Dios es el Todopoderoso y para él no hay nada imposible. Glorifique a él con su vida. Obra, glorifique a él. Declare al Señor en este día. Y el Señor quiere que aumente la fe, que aumente nuestra fe. Como dijo él, que la fe tiene que crecer cada día. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate al mar y te será hecho. El mismo Dios que abrió el mar, el mismo Señor que multiplicó los panes y los peces, el mismo Señor. Milagroso, abres camino, glorifíquele con su vida y su alma, porque Dios va a hacer cosas grandes. Así es, oh sí Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres, Señor. ¿Cuál es el milagro que usted está pidiendo al Señor? Que ve lo imposible. El milagro que usted dice, eso no se va a poder. Pero la palabra del Señor dice, lo que para el hombre parece imposible, para Dios todo es posible. Y en Él es que creemos y confiamos, en el Dios Todopoderoso, el que hace cosas maravillosas e increíbles para nosotros, pero que para Él nada es imposible. Gracias, Señor y Dios. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Exaltamos tu grandeza y tu poder y tu gracia. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Lo que haya traído para el Señor en esta hora, dice la palabra, trae los diezmos al alfolí. Dice la palabra que Dios ama
al dador alegre. La palabra de Dios es clara. Lo que haya traído para el Señor, tómelo en su mano. Y vamos a darle gracias a Dios por la provisión que Él da. Porque la palabra dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora, por la provisión, porque en tu palabra no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga para Señor, porque tu palabra dice, Señor, que